Buenas a todos, seguimos con biomecánica aplicada y vamos a hablar de tipos de contracciones musculares y palancas. Cuando hablamos de contracción muscular, nos referimos al proceso fisiológico en que las células del músculo, las fibras musculares, se contraen para generar tensión. Entonces, en este sentido, se pueden acortar o estirar en cuanto a su longitud a partir de la señal del sistema nervioso, los impulsos nerviosos y la energía a disposición en forma de ATP. Este mecanismo, sin meternos de lleno en esto, implica que ciertas proteínas, actina y miosina principalmente, dentro de la estructura denominada sarcómero, se van a juntar, ¿sí? Se van a deslizar, permitiendo el movimiento corporal, la estabilidad articular, el mantenimiento de la postura y, lo que a nosotros nos interesa, la realización de ejercicio físico. Lo que nos tiene que quedar como concepto es el de sarcómero. Un sarcómero dentro de una célula muscular es la mínima unidad contráctil, o sea, el pedacito más chiquitito dentro de la célula muscular que se va a contraer. ¿Cómo está delimitado este sarcómero? Lo podemos ver en la imagen de la derecha. Está delimitado por dos bandas o líneas Z. Y dentro de este tiene algunos filamentos más delgados que son los de actina y algunos filamentos más gruesos que son los de miosina. La miosina y la actina se van a juntar a partir de una señalización intrasarcomérica y van a permitir la contracción de toda la musculatura, ¿sí? Ahora bien, de acuerdo a lo que suceda en el movimiento de este sarcómero, vamos a hablar de diferentes tipos de contracciones musculares. Vamos a hablar de tres tipos. Una contracción muscular llamada ausotónica o heterotónica, que básicamente lo que significa es que los sarcómeros se van a modificar en la medida en la que están inicialmente, ya sea que se vayan a estirar o se vayan a acortar, ¿sí? Muchos llaman a este tipo contracciones isotónicas, lo cual conceptualmente, aunque esté ampliamente difundido, es un error, porque en realidad el tono no es el mismo, iso es de igual, ¿sí? Y eso es un error. Está correcto decir heterotónicas o bien ausotónicas. En este sentido tenemos dos tipos en cuanto a los sarcómeros a distinta medida. Una contracción heterotónica de tipo concéntrica y una de tipo excéntrica. Cuando la contracción se llama concéntrica, las bandas Z del sarcómero se van a acercar, ¿sí? El sarcómero se va a acortar. En este caso, la fuerza que yo realizo va a vencer a la resistencia que se opone al movimiento. Fuerza es mayor a resistencia, ¿sí? En la contracción excéntrica, la fuerza lo que hace es controlar a la resistencia y voy a ver que las bandas Z del sarcómero se van a alejar de la posición en la que estaban anteriormente. La fuerza es menor a la resistencia y va a controlar el movimiento de esto. Son son las principales tipos de contracciones que utilizamos en el entrenamiento, sobre todo de fuerza. Las contracciones de tipo isométricas, y acá sí tenemos el prefijo iso de igual medida, significa que los sarcómeros se mantienen a igual medida una vez que decido, por una decisión prácticamente consciente de mantener ese estímulo. Dentro de las contracciones isométricas hay diferentes tipos, ¿sí? Hay diferentes formas de entrenar isométricamente. Nosotros nos vamos a quedar con la idea de que la fuerza mantiene la resistencia en un grado de libertad de movimiento particular. O sea que la fuerza aplicada se va a hacer igual a la resistencia a vencer. Y yo mantengo los sarcómeros a igual medida. Y luego tenemos un tipo de contracciones que son las isocinéticas, que se realizan en un tipo de maquinaria particular, máquinas isocinéticas, valga la redundancia, en la que la fuerza y la resistencia se van a modificar constantemente para mantener una velocidad de movimiento constante. Esto es un poquito más complejo,
pero simplemente nos podemos quedar con esta idea. Luego lo van a profundizar en las materias específicas de entrenamiento. ¿Sí? Vamos con el segundo tema que nos toca hoy, que es palancas, y luego lo revisamos en los ejercicios de entrenamiento. En biomecánica, una palanca es un sistema mecánico, estoy leyendo, compuesto por una barra rígida, que va a ser el hueso, que va a funcionar como este, la palanca, que va a girar sobre un fulcro o un punto de apoyo, que en nuestro cuerpo va a ser la articulación. Y va a tratar de vencer una resistencia, que puede ser la gravedad sobre nuestro cuerpo, o una mancuerna, o una banda elástica, o una pesa rusa, o una barra, mediante la aplicación de una fuerza, que es la contracción muscular, a la cual vamos a llamar potencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los componentes de una palanca biológica? Tenemos el fulcro, que es el punto de apoyo o eje de rotación, que en el cuerpo va a ser la articulación. La potencia, que va a ser representada por la fuerza que genera el músculo. Y acá fíjense que yo les dejo aclarado, la inserción del músculo. ¿Sí? La inserción desde el punto, desde el segmento que se mueve, ¿sí? Es donde nosotros tenemos que analizar a la potencia, ¿sí? No donde está la mayor cantidad de vientre muscular. Ya vamos a ver por qué. Y luego la resistencia, que va a ser representada por la carga a mover, que puede ser el segmento sumado a la fuerza de gravedad, o bien cualquier elemento externo que utilicemos como sobrecarga. ¿Sí? Bueno, y dentro de las palancas tenemos tres géneros. Las palancas de primer género, o llamadas palancas de estabilidad, que son aquellas en las que el punto de apoyo se encuentra en el medio. Es decir, apoyo está entre potencia y entre resistencia. En los movimientos de nuestro cuerpo no tenemos muchos ejemplos. Vamos a tener, por ejemplo, todos los ejercicios de tríceps, ¿sí? Por ejemplo, el tríceps francés parado, ¿sí? Y también vamos a encontrar los movimientos de las vértebras entre sí o el movimiento de los cóndilos del occipital sobre la primer vértebra cervical, ¿sí? Ese también va a representar una palanca de primer género. Luego lo vemos en un gráfico. La palanca de segundo género es cuando la resistencia, ¿sí?, queda en el medio, entre apoyo y potencia. Por ejemplo, lo único que van a encontrar en los libros es el pararse en punta de pie, cuando tomamos como punto como punto de apoyo a la parte o el tercio anterior del pie, los metatarsianos. Y una palanca de tercer género es aquella en la que la potencia se encuentra entre la resistencia y el apoyo. Y acá vamos a encontrar a la gran mayoría de los ejercicios de fuerza. ¿Sí? Para que nos quede claro cómo es esto de primer, segundo y tercer género, nos podemos acordar de la sigla ARP, RP. Cuando apoyo está en el medio es de primer género, cuando resistencia está en el medio es de segundo género, y cuando potencia está en el medio es de tercer género. Vamos a ver los ejemplos. Fíjense, de primer género, apoyo en el medio. ¿Sí? En este caso tenemos dos ejemplos. Ahí está graficada el movimiento de la cabeza cuando yo hago una flexoextensión de los cóndilos del occipital con la primer vértebra cervical. El apoyo es justamente la articulación entre los cóndilos occipital y la primer vértebra cervical. Esa va a ser la articulación que permite ese movimiento. La resistencia está puesta sobre la fuerza de gravedad sobre la parte anterior de la cara, o el macizo facial. Y la potencia son los músculos que se encuentran en la parte posterior del cuello, en la parte posterior del cervical, que van a traccionar de la cabeza para realizar el movimiento de extensión. Entonces, fíjense que el apoyo se encuentra en el medio. En cuanto a los ejercicios de tríceps, es un ejemplo que suele confundir. ¿Por qué? Porque principalmente el vientre del tríceps se encuentra en la parte posterior, o los músculos extensores del codo, para ser más preciso, se encuentran en la parte posterior del brazo. Sin embargo, la inserción se produce en el olecrano, ¿sí?, del cúbito, que se encuentra por detrás de la articulación
húmero cubital. Entonces, lo que queda en el medio es la articulación. Y por eso en los ejercicios de tríceps, la potencia no está en el medio, sino que está a uno de los lados. Y el apoyo queda en el medio. Entonces, en los ejercicios, por ejemplo, de tríceps francés parado, o ese ejercicio de tríceps acostado en un banco inclinado, o el tríceps patada de burro, tenemos que saber que son palancas de primer orden. ¿Sí? Bueno, las palancas de segundo género, en los que la resistencia queda en el medio, aquí podemos ver cómo el apoyo está puesto sobre la articulación entre tarsianos y metatarsianos. ¿Sí? La resistencia es la gravedad cayendo sobre la mitad posterior del pie. ¿Sí? Y la fuerza está generada por los músculos flexores plantares, gemelos, gastronemios, que realizan la tracción desde la parte plantar para la elevación del talón. Entonces ahí tenemos una palanca de segundo género en que la resistencia queda en el medio. Y luego la gran mayoría de los ejercicios de fuerza son de tercer género, porque la fuerza está en el medio. Y acá tenemos que hay que hacer este detalle. Fíjense que ahí se ve que el apoyo es la articulación del codo, ¿sí? Y la fuerza está representada por ejemplo, el bíceps braquial o el braquial anterior. Si nosotros analizaríamos solo el vientre muscular y el codo estaría extendido y no flexionado, podríamos decir que el músculo, la potencia, se encuentra antes que la articulación y la articulación en el medio. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que analizar es cuál es el segmento móvil, en este caso es el antebrazo, y dónde se inserta en el segmento móvil el músculo. O vamos a ver que el tendón de los flexores del codo se inserta en el medio entre el apoyo y la resistencia, que en este caso está generada por la fuerza de gravedad sobre la mano, pero podría ser una mancuerna, una barra, etc. ¿Sí? Por eso en este caso la fuerza queda en el medio. ¿Sí? Lo mismo sucede con la gran mayoría de los ejercicios de fuerza. Por lo tanto, si vamos a un ejemplo y tendríamos que decir palancas de distinto género, bueno, en este caso encontraríamos a este ejercicio de tríceps, por ejemplo, como una palanca de primer género, ¿sí? No tendríamos palanca de segundo género, salvo que veríamos que este sujeto cuando se levanta queda en puntita de pie, entonces el movimiento de pararse en punta de pie sería de segundo género, y todo el resto de los ejercicios son de tercer género. Podemos analizarlos, ¿sí? Uno por uno, por ejemplo, en este Buenos días con barra, ¿sí? Tenemos que analizar, por ejemplo, la cadera. Entonces, el punto de apoyo, ¿cuál sería? La articulación coxofemoral, ¿sí? Que se encuentra aquí atrás. La inserción del glúteo mayor, que es uno de los músculos más potentes para la extensión de la cadera, va a pasar por delante, ¿sí? Y se va a encontrar en el medio entre el punto de apoyo, que es la articulación, y la resistencia marcada por la barra. El segmento móvil en este caso es el tronco. El glúteo mayor va a tirar de su inserción en los huesos en el segmento móvil y desde allí va a permitir la extensión de la cadera. ¿Sí? Bueno, lo mismo les dejo como tarea el análisis de los distintos segmentos móviles y de palancas en cada ejercicio. Y lo que nos quedaría revisar es contracciones musculares, y para ello yo les propongo que lo analicen en términos de ascenso y descenso. ¿Sí? Más allá de que una pesa sube o baja, lo que podemos ver es movimientos de ascenso y descenso. Entonces, vamos a ver el segundo, press de hombro sentado. En el ascenso, ¿sí? En el ascenso, yo lo que hago es vencer la resistencia que me oponen las mancuernas y la fuerza de gravedad. Por lo tanto, en el ascenso hay una contracción heterotónica concéntrica. Y en el descenso, yo la resistencia que me oponen la fuerza de gravedad y la mancuerna, la controlo para que la mancuerna no baje a demasiada velocidad y me pueda lastimar. Entonces yo controlo la bajada. Eso es una contracción excéntrica.
Ahora bien, ¿qué músculos están participando? Bueno, si cuando yo venzo la resistencia, el movimiento del hombro es una abducción y del codo es una extensión. Entonces estarían participando los abductores del hombro y los extensores del codo. Pero en la fase excéntrica dijimos que la fuerza controla la resistencia. Por lo tanto, por más que los movimientos sean opuestos, en el descenso es una flexión del codo y una aducción del hombro, siguen trabajando los músculos que realizaban la concéntrica. Entonces, cuando yo tengo que analizar concéntrica y excéntrica, los grupos musculares que trabajan en ambas contracciones son los que producen la contracción concéntrica, que es lo que llamamos grupo motor principal. Vamos con este ejemplo de bíceps. Este es un ejercicio de palanca de tercer género, ¿sí? Representada por el movimiento del codo. En el ascenso, los flexores del codo vencen a la resistencia, que es la mancuerna y la gravedad. Entonces es la contracción concéntrica en el ascenso. En el descenso controla la resistencia, por lo tanto el descenso es una contracción excéntrica. Pero tanto en el ascenso como en el ascenso, que es la contracción concéntrica, trabajan los flexores del codo. En el descenso, que es una excéntrica, también trabajan los flexores del codo. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, porque sé que en la concéntrica trabajan los flexores del codo. Entonces en la excéntrica también. Diferentes acá. En este ejercicio los movimientos son exactamente los mismos. En el ascenso es una flexión del codo y en el descenso es una extensión. Acá en el ascenso es una flexión y en el descenso es una extensión del codo. Ahora bien, la resistencia es diferente, porque acá, cuando yo realizo el ascenso, yo controlo la resistencia de la polea. Acá, cuando yo realizo el ascenso, yo venzo la resistencia de la mancuerna. Entonces, en este ejercicio, la contracción concéntrica la producen los flexores del codo. En este ejercicio, la contracción concéntrica, que es cuando bajo, cuando extiendo, lo realizan los extensores del codo. Por eso este es un ejercicio para bíceps y este es un ejercicio para tríceps, ¿sí? Bueno, les dejo el resto de las imágenes para que trabajen e intenten analizarlos solos a partir de esta información. Mando un gran saludo y a seguir estudiando.